Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta de la sesión pasada? ¿Nadie? ¿Todo perfecto? Vale. Entonces, vamos a iniciar. Perfecto. Hola, Leo. ¿Cómo estás? Hola. Vamos a empezar. Bien. Bueno, la vez pasada ya leímos el prólogo a la primera edición, ya vimos quiénes son, ¿no? Los escépticos, los dogmáticos, ya hicimos todo un listado, pues básicamente de qué necesitábamos ver para poder entender qué pasa con la crítica de la razón pura, ¿no? Vimos un poco a Hume, hemos visto parte también de la relatividad del conocimiento, vimos la Edad Media, la época moderna, ¿no? La metafísica, Newton, Clarke, eso es lo que hemos estado viendo. Ya saben que cualquier duda que tengan me la pueden decir, me pueden parar en el momento en el que ustedes lo vean necesario. Bien, entonces vamos a iniciar. Ahí, denme un segundito, listo. Prólogo a la segunda edición. ¿Cuándo se hace esta edición? ¿Alguien se acuerda? 1787, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque la primera edición es del 81. 81, correcto. Entonces, mucho de esta edición, de la segunda edición, van a ser varias respuestas que va a hacer sobre todo a personajes que le están pidiendo que tenga varias respuestas a lo que él está entendiendo por metafísica, y también a Eberhard, pero eso también va a ser la fundación, ¿no? Los prolegómenos básicamente van a ser las respuestas a Eberhard. Entonces vamos a empezar el prólogo a la segunda edición. Dice: si acaso la elaboración de los conocimientos que pertenecen al negocio de la razón ha tomado o no el andar seguro de una ciencia, pronto se puede ver por el resultado. Ya desde aquí tenemos algo, ¿no? Si esa elaboración, después de hacer muchos intentos y preparativos, queda atascada tan pronto como está por llegar a la meta, o si para alcanzarla a esta debe volver atrás muchas veces y tomar otro camino, y también, si no es posible poner de acuerdo a los diferentes colaboradores acerca de la manera como debe ponerse en obra la intención común, entonces se puede estar convencido de que un estudio tal no ha tomado todavía, ni con mucho, el andar seguro de una ciencia, sino que es un mero tanteo, y es ya un servicio prestado a la razón, el hallar, si es posible, ese camino, aunque se deba abandonar por vano mucho de lo que estaba contenido en el propósito que antes abrazara sin reflexión. ¿De qué está hablando aquí? ¿Quién se aventura? Allí está hablando sobre la metafísica. Ok. Entonces vamos a ver si la metafísica puede llegar a ser una ciencia o Correcto. no lo es, ¿no? O Exacto. simplemente está en tanteo de ser una ciencia, ¿vale? Es correcto. Entonces vamos a seguir. Antes de que se me olvide, Abraham ha estado conmigo muchos años atrás, solamente que no es de filosofía. Abraham, si tienes dudas en algo, por favor, párame de inmediato, para que esta no sea una sesión más bien tediosa, por favor. No, prefiero no estoy deteniendo cada rato. No pasa nada. La idea es que acá todo el mundo lo entienda, ¿vale? Muchas gracias. Perfecto, entonces seguimos. Que la lógica ha tomado este curso seguro ya desde los tiempos más antiguos, se nota en que desde Aristóteles no ha tenido que retroceder ni un paso. ¿A qué texto de Aristóteles se está refiriendo? ¿De la metafísica? No. El órganon, exactamente, Daniel. Exactamente. El órganon aristotélico, ¿no? O el tratado de lógica. Exacto. O sea, si alguien quiere aprender de lógica, pues iniciamos con el órganon. ¿Va que va?
Dice, si no le quieren contar como mejoras la supresión de algunas sutilezas superfluas o la determinación más precisa de lo expuesto, las cuales, empero, forman parte de la elegancia de la ciencia más que de la seguridad de ella. También es notable en ella que no haya podido tampoco hasta ahora avanzar ni un solo paso y que por tanto parezca, según todas las apariencias, estar concluida y acabada. Pues si algunos modernos creyeron ensancharla introduciendo en ella ya capítulos psicológicos acerca de las diversas potencias cognitivas, la imaginación, el ingenio, ya capítulos metafísicos sobre el origen del conocimiento o de las diversas especies de certeza según la diferencia de los objetos, según el idealismo, el escepticismo, ya capítulos antropológicos acerca de los prejuicios, acerca de la causa de ellos y de sus remedios, esto viene de su ignorancia de la naturaleza peculiar de esta ciencia. No hay aumento sino deformación de las ciencias cuando se confunden los límites de ella, pero el límite de la lógica está determinado de manera muy exacta por ser ella una ciencia, que no demuestra estrictamente ni expone detalladamente nada más que las reglas formales de todo pensar, ya sea a priori o empírico. Cualquiera que sea el origen o el objeto que tenga, ya encuentre en nuestra mente obstáculos fortuitos o naturales. Esta parte está pesada, esta parte, sobre todo porque muchos consideran que Kant habla de la psicología. Y de hecho hay tesis sobre que Kant en algún momento es como papá casi de los psicólogos, ¿no? Entonces hay que tenerle un poco de cuidado a esta interpretación. Acuérdense que en 9 minutos se corta la sesión y regresamos con el mismo ID. ¿Va que va? Ok, entonces vamos a volver a leer esta parte. ¿O alguien la quiere explicar? ¿No? Ok, vamos a volverla a leer. Que la lógica ha tomado este curso ya desde los tiempos más antiguos. Se nota en que desde Aristóteles no ha tenido que retroceder ni un paso, sino se le quieren contar como mejoras la supresión de algunas sutilezas superfluas o la determinación más precisa de lo expuesto. Si alguien quiere hacer una tesis, la puede hacer, por ejemplo, de qué está hablando de la lógica aquí, del órgano, con Kant, ¿no? Ahí se las dejo para si alguien lo quiere hacer. Las cuales, empero, forman parte de la elegancia de la ciencia, más que de la seguridad de ella. ¿Qué es lo que es elegante a la ciencia? La rigurosidad. ¿Rigurosidad? ¿La lógica te da rigurosidad? En el pensamiento, sí, ¿no? Okay. ¿Los demás qué piensan? ¿Y cómo puede llegar a explicar el fenómeno? ¿Cómo la explicación que da? O sea que la lógica te puede... A ver, otra vez, Abraham. ¿La lógica te puede qué? Es que no se te escuchó mucho, Abraham. En la forma de cómo están estructuradas, o sea, las razones, cómo se estructuran. Ok, posiblemente la lógica te da estructura, ok. Daniel dice, ¿el lavarse justificado a priori? No te entendí ahí, Daniel. Si me lo puedes volver a escribir o explicar un poquito más. Ok, ¿qué es lo que hace un poco la lógica? En efecto, la lógica te puede dar estructura cuando estás escribiendo, ¿no? Y esa es una de las cosas que tiene la ciencia, tiene estructura. Pero también si lo pensamos, la literatura lo tiene, la poesía lo tiene, ¿no? Entonces, a ver. Darío, ¿levantaste la mano? Sí, Dime. también, bueno, parte de la lógica es que genera, bueno, te vuelve metódico, ¿no? En todos tus procesos.
Sí, se puede volver muy metódico. De hecho, ya cuando lo empiezas como a hacer parte de tu vida, se te hace, Ajá, lo haces como, no sé, un tanto inconsciente, no ya sé. lo haces como repetitivo, ¿no? Así, Ah, entonces ve, ¿no? Vas por la vida haciendo, entonces ve. Entonces, sí, ok, vale. Entonces dice que la lógica ha tomado este curso seguro ya desde los tiempos más antiguos. Se nota en que desde Aristóteles no ha tenido que retroceder ni un paso. Pues sí, ¿no? O sea, muchas de las cosas que se ven todavía de lógica lo seguimos viendo por el órgano de Aristóteles. Que ahora ya hay metalógica y otro tipo de cosas, pues ya, pero realmente la base casi siempre es de Aristóteles, ¿no? Que si no se le quieren contar como mejoras la supresión de algunas sutilezas superfluas o la determinación más precisa de lo expuesto, las cuales, empero, forman parte de la elegancia de la ciencia, más que de la seguridad de ella. O sea, aquí le está tirando un poco a la lógica porque le dice, pues es más lo elegante que te da de la ciencia, más allá que lo seguro que te pueda dar de ella. Que también es notable en ella que no haya podido tampoco hasta ahora avanzar ni un solo paso y que por tanto parezca, según todas las apariencias, estar concluida y acabada. ¿A qué se está refiriendo? Porque dice también aquí, también es notable en ella que no haya podido tampoco hasta ahora avanzar ni un solo paso y que por tanto Eso, yo lo, yo lo, yo lo entiendo como que, o sea, tú puedes a priori tener o sea, crear pensamientos y, mejor dicho, crear argumentos, pero totalmente a priori sin hacer referencia a ningún objeto de la experiencia. Entonces, en ese contexto creas objetos, o sea, puede ser muy elegante, tus argumentos pueden ser muy hermosos, muy bellos, muy elegantes, pueden ser incluso muy apodícticos, pero no llegas a algo que te refiera a un objeto de la experiencia o a un conocimiento como tal de la experiencia, ¿no? Porque incluso él dice que los conceptos, creo entender, él dice que los conceptos sin intuición son vacíos, ¿no? O estoy, no sé si Sí, recuerdo sí, muy sí, bien. sí va así, pero vamos a ver ahorita a qué se está refiriendo con esa parte, ¿no? Ah, ok. Dice, a ver, nos pone Daniel, algo así como, en realidad no te da más conocimiento, sino solo es la estructura formal del pensamiento. Ah, me gusta, sí, es la estructura formal del pensamiento, pero eso no significa que te pueda dar contenido, ¿no? Más bien, a eso tal vez también te referías, Carlos, ¿no? Entonces, dice, Eh, pues si algunos modernos creyeron ensancharla, introduciendo en ellos ya capítulos psicológicos acerca de las diversas potencias cognitivas, la imaginación, el ingenio, ¿a quiénes se refiere? Hola Pablo, ¿cómo estás? No te escuchamos, Pablo. Algo sucede ahí con él. Descartes, Malembrache. Sí, ¿no? Un poco. Digo, no sé si Descartes sea el psicólogo, yo no lo creo, pero, pero posiblemente también se esté refiriendo a él, ¿no? ¿Y quién habla de la imaginación, del ingenio? Sobre todo eso hay que verlo, ¿no? ¿Quién les está hablando de la imaginación y el ingenio? Porque si se acuerdan, Kant va a hablar mucho o va a hacer referencia en su momento a la imaginación, ¿no? Y va a ser una parte importante para la crítica de la razón pura. Esa lectura casi no se hace, es diferente. Pero ya vimos que hasta para la tercera crítica, pues muchos, como la doctora Sonia, le han puesto que es mejor hablar de la imaginación, ¿no? Entonces, seguimos. Ya capítulos metafísicos sobre el origen del conocimiento o de las diversas especies de certeza según la diferencia de los objetos. O sea, se refiere a los idealistas, a los escépticos, que esos ya los habíamos visto, ¿no? ¿Quiénes eran los escépticos?
Los empiristas ingleses, ¿no? ¿Quiénes? A ver, díganme un empirista inglés. Hume, Pues sí, ¿no? Hume. Locke, Ujú. Berkeley. Hume, aunque sea escocés. Es una cosa bien extraña, ¿no? A ver, veamos. Bueno, vamos a seguir. Dice, ya capítulos antropológicos, prejuicios acerca de las causas de ellos y de sus remedios. ¿Alguien sabe a quién se refieren aquí? ¿A los antropológicos? Yo creo que este sí lo vamos a tener que buscar porque no sé a quién se refiere cuando dice antropológico. Si alguien sabe, adelante. Ok, entonces tenemos pendiente saber quiénes son los antropológicos, ¿no? Y esto viene de su ignorancia de la naturaleza peculiar de esta ciencia. ¿De cuál ciencia? Otra vez. Esto viene de su ignorancia de la naturaleza peculiar de esta ciencia. ¿De qué ciencia está hablando? De la lógica, ¿no? O de la lógica. También lo puedes pensar de la parte de la metafísica, ¿no? Pero bueno. No hay... Bien, seguimos. Perdón, se cortó la anterior. Bueno, estábamos hablando de la lógica, ¿no? Déjenme ver si... Denme un segundito para que se conecten los demás. ¿Cómo van hasta aquí? ¿Bien? ¿Sí? Ok. Espérenme. Ay, ¿qué pantalla está bien? ¿Qué pantalla están viendo? Nada más la de la crítica, ¿verdad? Sí. Ok. Vale. Ok, vamos a continuar. Dice, no hay aumento, sino deformación de las ciencias, cuando se confunden los límites de ellas. Pero el límite de la lógica está determinado de manera muy exacta por ser ella una ciencia que no demuestre estrictamente ni pone detalle nada más que las reglas formales de todo pensar. ¿Qué es lo que decía hace rato, no, Daniel y Carlos? No demuestra estrictamente ni expone detalladamente nada más que las reglas formales de todo pensar. Reglas formales de todo pensar. Esta es la parte que nos puede interesar, ¿no? Dice, ya sea a priori o empírico, cualquiera que sea el origen o el objeto que tenga, ya encuentra en nuestra mente obstáculos fortuitos o naturales. El que la lógica haya tenido tan buen éxito lo debe meramente a su limitación, por la cual está autorizada y aún obligada a hacer abstracción de todos los objetos del conocimiento y de las diferencias de ellas, y por la cual el entendimiento en ella no se ocupa de nada más que de sí mismo y de su forma. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. ¿Por qué la Yo lógica? quisiera, disculpa, quisiera saber si me podrías hacer una aclaración cuando habla de objeto de conocimiento en el aspecto formal. O sí, no sé si va a hacer la diferencia con el objeto estético o el objeto sensible. Sí, porque... hola, Néstor, por cierto. Los objetos de conocimiento, ¿cuáles son? Los que te dan ¿qué? Ok, no hemos llegado a esta parte, pero en algún momento se las expliqué. ¿Cuántos tipos de objetos, si los pongo entre paréntesis, existen en Kant? Los objetos de la experiencia y los objetos trascendentales, ¿no? Ok, faltan más. Y es muy buena pregunta la que hace Néstor. Fíjense, dice,
el que la lógica haya tenido tan buen éxito lo debe meramente a su limitación, por la cual está autorizada y aún obligada a hacer abstracción, aquí está el punto, abstracción de todos los objetos del conocimiento y de las diferencias de ellos, y por la cual el entendimiento en ella no se ocupa de nada más que de sí mismo y de su forma. Hay varios puntos aquí. La lógica tiene éxito, y ahorita regreso a la parte de los objetos. La lógica tiene éxito porque está limitada. ¿Y está limitada a qué? A hacer abstracción. Abstracción de los objetos de conocimiento y de sus diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre un objeto de conocimiento, un fenómeno y eso? Porque ahorita no me voy a meter ni con el fenómeno ni con la cosa en sí. ¿Cuál sería la diferencia? O sea, object, fenómeno y no me acuerdo de la palabra en alemán, pero eso. ¿Qué tiene que pasar para que sean objetos de conocimiento? Estar ordenados en el espacio del tiempo, ¿no? ¿Qué más? Esa sería apenas el fenómeno. Digamos, no vámonos haciéndolo como en curvita. ¿Qué necesitas para que llegue a ser objeto de conocimiento? De hecho, aquí lo dice. Lo de la abstracción. Ah, ok, pero la abstracción le corresponde a la lógica. ¿Qué le corresponde al entendimiento? Ok, ya tenemos la estética trascendental, ¿no? Espacio y tiempo que nos sirven para ordenar, ¿qué? Eso que nos viene del mundo, que está desordenado y está hecho un caos. Pasa, y quiero aclarar esto no es que sea en estos pasos, sino que se da de manera simultánea y sucesiva e inmediata, pero para explicarlo Kant lo ha puesto así. Entonces, si no les va quedando claro esto, por favor díganme, porque si no se me pueden perder cuando Kant empieza a hablar ahora así de conceptos y este tipo de cosas, se me pueden perder un poco. Entonces, tengo intuiciones puras, ¿no? Espacio y tiempo, las ordeno, pasa por esas intuiciones, eso que se me presenta, y se convierten en fenómenos. En un segundo momento, por así decirlo, y ahí haré un paréntesis porque entra la imaginación que ahorita no vamos a ver, pero necesito mi tabla de juicios y necesito ¿qué otra tabla? De las categorías. De las categorías, exactamente. ¿Y esas en dónde se dan? En el entendimiento. Ok, en el entendimiento. Entonces ahí se da por fin mis objetos de conocimiento. Si yo ya sé a qué se refiere con objetos de conocimiento, yo ya puedo, bajo la lógica que está limitada, hacer esa abstracción de esos objetos de conocimiento. ¿Cómo? ¿A qué se refiere con abstracción? A simplemente ver la forma del objeto de conocimiento. Disculpa, Sí. tengo otra duda. Lo que pasa es que se supone que el objeto de conocimiento se construye a través de la mutua colaboración entre las facultades. Entonces, si llamamos objeto de conocimiento al fenómeno, objeto de conocimiento al noúmeno o objeto de conocimiento al objeto abstracto o formal, yo digo que serían objetos como tal, pero no serían objetos de conocimiento, ya que No, de hecho, cada uno... Espérame. Sí. De hecho, lo estás diciendo bien. Claro, Sí, por el eso, objeto de por eso. conocimiento no puede ser fenómeno. Exacto. O sea, necesita ser fenómeno en algún momento para volverse objeto de conocimiento. Ah, ok. Es que pensé que estabas diciendo que cada uno era un objeto de conocimiento. No. Y a mi lectura creo que no. No, para Ya nada, listo. para nada.
No, Discúlpame si te entendí mal. No, y estuvo bien quizás la aclaración. Gracias de verdad por esa aclaración y por la pregunta que hace el compañero. Está muy bueno porque yo tenía esa duda. Por ejemplo, si yo menciono la cosa en Kant, yo estoy hablando de objeto o una cosa en sí, o lo que pasa es que yo he tratado también traducirlo o llevarlo al alemán cuando menciono el Ding. Entonces yo no sé si estoy hablando también de objeto o de, no sé cómo es el otro concepto en alemán, no, me confunde. Entonces es eso lo que dice el muchacho, es si yo hablo de autoconocimiento no estoy hablando igual de fenómeno o no estoy hablando de cosas, ¿es así? Es para saber, para tenerlo claro, pues, porque es verdad que me confunde. De hecho, esa es una de las confusiones que uno, lo puedo decir así fortuitamente, de las confusiones que más llegas a tener cuando estás empezando con Kant o que ya estás como muy metido en la lectura, te llegas a confundir porque puede pasar eso. Oye, entonces cosa en sí es lo mismo que nómeno, no. Oye, entonces objeto de conocimiento es lo mismo que fenómeno, no. Ah, entonces fenómeno es lo mismo que nómeno, no, tampoco. O sea, cada uno de estos, voy a utilizar una palabra que no debería, pero es para que me entiendan. Cada uno de estos conceptos que utiliza Kant, y tachen ahí conceptos, pero solamente para que me entiendan. Cada una de estas palabras que utiliza Kant van a ser utilizadas cada momento de lo que Kant va a hablar sobre cómo se construye el conocimiento. ¿Cómo construyo el conocimiento? Me voy a ir como a paso 1, ¿no? ¿Cómo se construye el conocimiento? Bueno, Kant te diría, necesito en primera instancia tener algo en mí que me permita ordenar el mundo, porque este mundo está hecho un caos, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Espacio y tiempo, que en algún momento iremos detallando de qué manera. Pero ese espacio y tiempo, digamos, le corresponde un concepto, por así decirlo, una palabra. O sea, digamos, espacio y tiempo. Es más, vamos a hacerlo. Ya tengo una idea. Denme un segundo. Que creo que esto nos ha funcionado. Ahí ven la pantalla de PowerPoint, ¿no? Ok. Bueno, a ver, lo voy a intentar. Digamos que voy a poner todo esto en paréntesis. Antes de espacio y tiempo trascendentales, también eso es bueno aclarar, no es espacio y tiempo metafísico. Hay, digamos, hay algo que necesito ordenar. Ese algo viene del mundo externo. Chéquense y lo voy a ir subrayando, ¿no? Algo. Espérenme porque voy a... O sea, ya hay un ruidillo, ya. Luego, en espacio y tiempo trascendental, digamos, ¿qué es lo que se me presenta? ¿Qué es lo que voy a ordenar? ¿Qué sería? ¿El fenómeno? El fenómeno. Fenómeno, exactamente. Después de eso, y otra vez vuelvo a aclarar aquí el punto, después de eso viene ahí como un intermedio de la imaginación que ahorita no vamos a usar, ¿no? Pero necesito forzosamente que se me presente mi tabla de categorías, perdón, tabla de juicios y categorías.
¿Para qué? ¿Para qué van a servir? ¿Para que se presente qué? El objeto de conocimiento. El objeto de conocimiento. De hecho, una de las cosas que yo les aclaraba mucho es que digamos que eso que es antes del espacio y el tiempo, yo se los ponía como es la experiencia, digamos, sensible, ¿no? Porque se me presenta. Y en esta parte, y siempre se los ponía así, creo que les ha quedado un poco claro, ahorita les pongo la diferencia, es una experiencia ya, pues es una experiencia, no quiero decir la palabra como tal, pero es como una experiencia formal. Si se dan cuenta, yo les pongo siempre una mayúscula o una minúscula, porque así se van a dar cuenta a qué experiencia me estoy refiriendo. A ver, vamos a ver el chat. Dime, Daniel. Te leo. Bueno, lo que Daniel nos escribe. Entonces, tabla de juicios y categorías, objetos del entendimiento, y esto se va, perdón, objetos de conocimiento, y esto se va a dar ¿en dónde? ¿La razón? El entendimiento. En el entendimiento. En el entendimiento, exactamente. Entonces ya tenemos aquí nuestros tres, ¿no? Espérame tantito porque Daniel me pregunta, ¿es experiencia formal es a partir de Kant o ya hablan de ella antes como por ejemplo Hume? Puse formal, creo que es, y hasta entre comillas está bien, porque lo pueden hablar desde antes, pero la experiencia a la que está hablando o la que está refiriendo Kant es esta experiencia en la que tú ya ordenas en espacio y tiempo. Y antes, por así decirlo, la experiencia formal, muy bien entre comillas, es esa experiencia sensible a la que Hume se va a referir. Pero realmente no nos sirve porque pues ya vimos todos los problemas que nos conlleva, ¿no? Obviamente va a haber otro tipo de objetos, también entre comillas, que va a ser la cosa en sí y el noumeno. Aquí les tendría que estar saltando algo, así de inmediato. ¿Qué sería? ¿Qué podría ser lo que les está, o sea, lo que les podría saltar en esto que acabo de poner? ¿El hecho de que no son lo mismo? No, Daniel, ¿nos dijiste algo? Es que casi no se oye. No importa que nos griten. ¿No? ¿Nadie? ¿Qué es lo que normalmente nos dicen cuando entramos a una clase? Bueno, no sé, pero a mí me pasó mucho que cuando entramos a una clase de ética o cuando entramos a una clase de teoría del conocimiento por primera vez nos decían, no, miren, cosas en sí no menos son lo mismo. Era algo que te ponen como de inicio. Bueno, pues aquí les puedo decir, no son lo mismo. Cosas en sí no menos no son lo mismo, ¿vale? Esto ya lo vamos a poder ver, pues ya... Kant lo va a tratar más en la crítica de la razón práctica. Y claro está que lo va a poner en la última parte de la crítica de la razón pura, que son ¿qué? ¿Cómo se les llama? Ah, ok, Pablo, bien, no te preocupes. Ok, ¿cómo se le llama digamos, a lo último de la crítica de la razón pura? ¿Qué es lo que nos permite llegar a la crítica de la razón práctica? ¿No? ¿Nadie? La moral. Ok, ¿de dónde sale la moral? Respecto a qué, jefe. Bueno, no sé si lo diga bien, pero entre la lucha entre
la razón y la virtud. Ok, pero ¿cómo le dice Kant a esa última parte? Justo sobre ella te quería platicar. Igual, y aprovecho que Ok, a ver, voy a ponerlo así un poco. no hay problema. Kant al final de la crítica de la razón pura se da cuenta que el problema de la metafísica va mucho más allá y que tiene que resolver muchos problemas que se van a quedar pendientes y que la crítica de la razón pura, o sea, lo puro, no lo puede resolver. Estas cuestiones que no puede resolver, les va a poner un nombre, que vienen hasta atrás. Las ideas trascendentales. ¿Cómo? Las ideas trascendentales, Dios, el alma y la libertad. Exactamente, bien dos, bien, bien, bien. Eso que es Dios, la libertad y el alma, van a ser parte de esto, de la cosa en sí y el nómeno. Pero eso no lo vamos a ver ahorita porque no estamos en la crítica de la razón práctica. Aunque, si quieren, para la próxima sesión lo podemos abordar de manera muy rápida, porque justamente también para quienes están tomando ética, les haga la referencia de que de ahí proviene el imperativo categórico y el imperativo hipotético. Y otro tipo de cosas que van a venir dentro de la crítica de la razón práctica. Bueno, hasta aquí ya se dieron cuenta que hay tres tipos, nuevamente voy a utilizar una mala palabra, tres tipos de conceptos para referirnos al objeto. Ese algo que está en la experiencia sensible, el fenómeno que está en la experiencia del espacio y el tiempo trascendental, y el objeto de conocimiento que está en la tabla de juicios y las categorías, ¿no? Que tienen que pasar necesariamente por ahí y se darán en el entendimiento. Entonces, para que tú puedas tener un objeto de conocimiento, forzosamente necesitas tener las dos anteriores. Porque si no, pues no, en principio no es objeto de conocimiento. Entonces, voy a regresar ahora sí a la crítica para también hacer la aclaración que hace ratito Néstor nos hizo y está bien padre. Dice, el que la lógica haya tenido tan buen éxito lo debe meramente a su limitación, por la cual está autorizada, y aún obligada a hacer abstracción de todos los objetos de conocimiento. La lógica lo único que va a hacer es abstracción de la forma de esos objetos de conocimiento. ¿Cómo podría ser la forma de ese objeto de conocimiento? Bueno, el objeto de conocimiento como tal podríamos decir que es un concepto. Y entonces, si yo solamente veo la forma lógica, ¿cuál sería esa forma lógica del conocimiento? Del objeto de conocimiento. Es más, vamos a hacerlo más sencillo. ¿Quién de aquí sabe de lógica? Su estructura, sí, muy bien. ¿Y cómo harías esa estructura? Ahí les va. Vamos de nuevo a la presentación. Ok, ahí ven la presentación, ¿cierto? Bien, bajo deducciones. Ok, vamos a meter a la lógica en esto. ¿Cómo haces que la lógica funcione? Tú tienes un concepto, ¿no? Vamos a ponerle árbol. Ahí está tu concepto, ¿no? Y hasta objeto de conocimiento porque sabes a qué refiere el árbol. ¿Cómo lo pasas a un lenguaje lógico? Fine, sí. Y para los que dijeron, es que Kant no era lógico, no, sí lo era. ¿Cómo lo pasas? Darío, te escuchamos. Pues mediante una abstracción. ¿Ok? ¿Cómo lo haces? Pues puedes partir como de una generalidad, ¿no? En abstracción identificas como las propiedades o las generalidades que tiene el árbol y ya luego puedes hacer una inferencia a una particularidad. Pero bueno, lo respondí también como programador un poco. No, está bien, está bien. Bueno, si tienes el concepto árbol, lo único que tienes que hacer, y me voy a ir al absurdo casi de la lógica,
Pero lo único que tienes que hacer es poner una X. O sea, X es árbol. De cierta manera es como que lo instancias, ¿no? Exacto. O sea, no vas a hacer más del árbol, más que esa X, es su parte formal. Entonces, si yo te digo árbol y manzana, lo único que va a aparecer es que tengas que, ay, no tengo aquí, bueno, árbol o manzana, ¿no? Es todo lo que tienes que hacer bajo la lógica. Solamente muestra su estructura, su parte formal, no tienes que hacer más. ¿Vamos bien? Entonces, si tienes un objeto, obviamente necesitas del objeto de conocimiento, porque si no, imagínense, ¿a qué me estoy refiriendo? En el caso del fenómeno, pues yo no sé a qué me refiero, ni siquiera podría decir árbol, porque no hay un concepto de por medio. Los noto con cara de what. ¿Van bien? Por favor, pregúntenme. Pues, bueno, no sé, pues qué pena el ruido que está de fondo, pero es que estoy cocinando. Y pues yo lo relaciono con lo que de lo que Kant habla más adelante en la crítica, y él habla de un objeto general, y cómo ese objeto general debe entenderse como una X o como una variable. Exactamente. Entonces me parece que Kant sigue bastante a Aristóteles, porque él parte prácticamente de lo general a lo particular. Exacto. Es lo que está haciendo, diciendo que debemos pensar un objeto formal, ¿sí? Y pensar de ese objeto las cualidades que puede tener cualquier objeto. Y de ahí viene pues la tabla de juicios y la tabla de las categorías de ese objeto general. Pero no sé si podríamos continuar de pronto con la lectura del texto. Creo que en ese prólogo hay un apartado que habla sobre lo incondicionado y lo condicionado, y que me parece que es bastante importante con respecto a la noción de objeto de conocimiento. Entonces, no sé, Perfecto. De hecho, lo acabas de decir bien, es una variable, tal cual, ¿no? Pero también es cierto que para quienes se les dificulta mucho la lógica, y yo fui una de esas personas, sinceramente, entender hasta qué es una variable se te dificulta horrible, ¿no? Porque yo no entiendo por qué no puedo decir árbol y lo tengo que pasar a una variable, ¿no? Entonces, esto también es bien importante que lo tengan en cuenta. Darío, dime. Bueno, quería comentar, por ejemplo, cómo es como trabajamos en programación, y tiene mucho que ver con lo que estás comentando. Lo primero que hacemos es un análisis de los sustantivos, ¿no? Porque los sustantivos, de cierta manera, te generarían justo la estructura de lo que quieres como abstraer. Y a través de esa abstracción, que es en sí una generalidad, ya instancias objetos particulares que tienen, obviamente, valores como particulares, ¿no? Por ejemplo, no sé, el árbol, una propiedad puede ser el tamaño, y una particularidad, pues justo el valor del tamaño. Justo ahí vas viendo, o sea, qué tipo de propiedades tiene, qué variables vas a utilizar, y en efecto, son sustantivos. Sí, justo. Ya también lo puedes poner, ¿no? Pero meterte ya en cosas de sustantivos, en el caso de la filosofía, es meterte en otro problema, porque es filosofía del lenguaje. Entonces, por acá nomás lo vamos a dejar así como una variable bajo el concepto y ya, ¿no? Por ahora. aunque yo creo que también sirve la analogía en el sentido de que podemos ver también a las categorías y la tabla de juicios como los conectores lógicos o los operadores lógicos. Entonces, También, sí. me parece muy buena analogía, y pues también con la programación, cuando utilizas un if o un for en Visual, no sé. No sé, no, tampoco tengo mucho Sí, algo conocimiento así. en programación, pero es algo similar. Sería mucho reducirlo a simplemente un conector lógico, la parte de las categorías y la parte de los juicios, pero sí puede funcionar si fueran solamente conectores. Me causa un poco de temor, sinceramente, reducirlas a eso, porque tienen una carga mucho más fuerte que un conector, pero sí, lo podemos dejar así, si es que por ahora se comprende de esa manera. Van a ver por qué después les estoy diciendo que no se puede reducir a ello, pero vamos a verlo más adelante. Vamos a seguirle. Entonces, esta parte ya la pueden leer, ¿no? Entonces vamos a decir aquí, para la razón, naturalmente... Ay, perdón, Pablo, tenías una pregunta, discúlpame. Era, las categorías del entendimiento conforman el esquema trascendental, son parte del esquema. Son parte del esquema. Sí.
Ok. Dice, ok, para la razón naturalmente debía ser mucho más difícil tomar el camino seguro de la ciencia, si no tiene que ocuparse solamente de sí misma, sino también de objetos, que es lo que ahorita estamos viendo. Por eso también aquella como propedéutica constituye algo así como la antesala de las ciencias, y cuando se habla de conocimientos, se presupone ciertamente una lógica para la evaluación de ellos, pero la adquisición de ellos se debe buscar en las que propia y objetivamente se llaman ciencias. O sea, la lógica solamente nos va a servir básicamente para la parte formal, ¿no? Ya si quieren, por eso lo llama como la antesala de la ciencia, ya si quieren meter más contenidos, entonces sí nos vamos a ir a lo que se le considera como ciencia. Digamos, en la medida en que éstas haya de haber razón, en ellas debe conocerse algo a priori, y el conocimiento de ellas puede ser referido a su objeto de dos maneras, o bien meramente para determinarlo a este y al concepto de él, que debe ser dado, por otra parte, o bien para además hacerlo efectivamente real. Puta, esto está rudo. El primero es el conocimiento racional teórico, el otro práctico. La parte pura de ambos, o sea, el teórico y del práctico, ya contenga mucho o poco, a saber, aquella parte en que la razón determina su objeto enteramente a priori, debe ser expuesta previamente por sí sola, sin mezclar con ella lo que proviene de otras fuentes, pues constituye una mala economía el gastar a la aventura lo que ingresa, sin poder después distinguir cuando aquellas se estancan, qué parte del ingreso puede soportar el gasto y de qué ingreso ha de recortarse este. Esta parte está un poco complicada porque uno podría leer a Kant como alguien que cree en la verdad por correspondencia. ¿Por qué? Bueno, antes de pasar a esa pregunta, más sencillo. ¿A qué se está refiriendo cuando habla de determinado y cuando habla de lo efectivamente real? Si quieren lo volvemos a leer, no hay bronca. Pues yo trato, no sé si trato de responder a la pregunta con referencias que tengo de la crítica, ¿no? Cuando él habla de determinado es cuando él habla de un objeto que podemos esperar, que podemos encontrar características ya conocidas, ¿sí? Cuando sabemos, digamos, no sé, digamos un carro, ya sabemos que puede correr a cierta velocidad, que tiene 4 llantas, es un objeto que ya tenemos determinado como tal en el entendimiento. Mientras que cuando hablamos de un objeto real, él relaciona, o más que relaciona, define lo real a través de lo sensible, ¿cierto? Y esto sensible es un objeto prácticamente indeterminado, es a través de lo que se construye el fenómeno. Entonces podríamos encontrar la diferencia en que mientras que en lo que tenemos en el entendimiento, o el objeto que puede producir el entendimiento, es sencillamente determinado, o predecible, o prácticamente conocido común, en la sensibilidad es totalmente lo contrario. La sensibilidad se nos presenta una multiplicidad sensible que no podemos definir de una manera simple y sencilla como un objeto lógico. Ok. Pero, ¿qué sucede cuando te dice hacerlo efectivamente real? Sí, o sea, lo real tiene que ver con la parte práctica y con la parte de lo sensible, y de hecho lo dice más abajo. Pero, ¿qué sucede cuando te dice además hacerlo efectivamente real? Hacerlo efectivamente real. No, pues es digamos que un atrevimiento, no sé, tratar de especular sobre eso porque no soy muy ávido en esto tampoco, como para, o sea, podría especular y tratar de decir que lo que pensamos llevarlo a la sensibilidad, es decir, como la primera vez que se creó una mesa, no sé, pensamos en la necesidad de soportar algo o un elemento que nos ayude y de nuestra idea creamos un objeto, pero no sé si podría ser así. De hecho, ibas muy bien, Néstor, te hubieras aventurado.
Te voy a decir por qué. Hace ratito les dije, uno de los grandes problemas cuando se lee esta partecita es que creen que Kant está hablando de la verdad por correspondencia. ¿Qué es la verdad por correspondencia? A todo objeto de la mente le corresponde algo en el mundo real. Esa es la verdad por correspondencia. Entonces, si aquí nos dice, claro, está la parte determinada que ya está en lo teórico porque ya ha pasado básicamente a ser un objeto de conocimiento como tal. Pero lo más fuerte es cuando dice, además de hacerlo efectivamente real. O sea, eso que ya tengo en la mente, ahora vamos a hacerlo efectivamente real en el mundo. Entonces, posiblemente ahí podríamos decir, entonces Kant pensaba en una verdad por correspondencia. Se los voy a dejar ahí para que lo piensen un poco. El primero, así lo dice, es el conocimiento racional teórico, claro, el determinado. El otro es el práctico. ¿Por qué? Porque lo vas a llevar a lo práctico. Eso que tú ya tienes determinado, ahora vamos a verlo en lo práctico. Pero ¿qué sucede si entonces no está en lo práctico? ¿El concepto no existe? ¿No está? Les estoy dejando varias cosas acá porque son problemas que de inicio se te presentan y que no logras ver del todo. Fíjense, esta primera partecita les está poniendo, ahí les va. Les está poniendo 1. Sofía, disculpa, creo que cuando menciona que hacerlo efectivamente real, hay una parte en las analogías de la experiencia que tú recomendaste leer, me llamó mucho la atención, como por ejemplo, que a mí me ayudó mucho, porque por ejemplo, creo que es en la parte cuando habla sobre la simultaneidad o la sucesión. Dice que la sustancia se mantiene, ¿no? Entonces ahí es donde o sea, cuando como la sustancia es la que se mantiene, yo distingo ese paso del tiempo o esa simultaneidad de que algo está pasando de un tiempo a otro o de un lugar a otro. Pero es porque la sustancia se ha mantenido. Entonces, sin embargo, la sustancia es una categoría o es un concepto del entendimiento. Entonces, con el concepto del entendimiento, y bajo ese concepto, yo lo estoy haciendo realmente, o yo lo estoy haciendo efectivamente real, algo que no puedo determinar simplemente con la intuición pura, ¿no? Siguiendo un poco lo que dice el compañero, ¿no? De hecho, sí. Se les está poniendo justamente este problema. Miren. ¿Hay algo? Ese hay algo simplemente sería eso que está en la experiencia sensible. Si yo necesito que sea, como dice el texto, efectivamente real, ¿qué necesito que suceda? Pues que pase por espacio y tiempo, imaginación, entendimiento, la tabla de las categorías, porque si no puedo hacer una mala lectura y creer en efecto que todo lo que está en mi mente le debe corresponder a algo en el mundo real. Y no, Kant no es una persona que cree en la verdad por correspondencia. La verdad por correspondencia en todo caso le pertenecería pues básicamente a los empiristas, porque es a lo que llegan un poco, ¿no? Entonces, hay varios problemas en este punto. Tengan cuidado cuando lean esta parte. Bueno, voy a seguir. Entonces, el primero es teórico, el segundo es práctico, pero necesitan de ambos. Y fíjense, dice, la parte pura de ambos ya contenga mucho o poco a saber. Aquella parte, espérenme tantito, ya. Aquella parte en la que la razón determina a su objeto enteramente a priori, debe ser expuesta previamente por sí sola, sin mezclar con ella lo que proviene de otras fuentes.
O sea, podemos utilizar la tabla de categorías, la tabla de los juicios, el espacio, el tiempo, pero todo lo que venga externo a ello, lo voy a decir así, constituye una mala economía el gastar a la aventura, justificar su verdad con el a priori. A ver, ahorita intento analizar eso. Sin mezclar con ella lo que proviene de otras fuentes, pues constituye una mala economía el gastar a la aventura lo que ingresa, sin poder después distinguir cuando aquella se estanca, qué parte del ingreso puede soportar el gasto y de qué ingreso ha de recostarse este. Ok. Daniel, vuélvame a escribir porque no entendí con lo de a priori, porfis. O sea, ¿justificar la verdad de los conceptos con el a priori? ¿O a qué te referías? Ok, vamos a entrar a esta parte. Una vez si le entienden a la parte de la matemática y la física, les juro que les va a entender lo demás. De la matemática y la física... ok. Bueno, ok. ¿Qué anda por hecho que todos nosotros, me lo voy a volver a poner para que, si no me voy a tardar más. Fíjense lo que les voy a poner. Conocimiento universal y necesario. ¿A qué se refiere con conocimiento universal y necesario? Todos conocemos de la misma forma. Todos ordenamos de la misma forma. Todos conocemos de la misma forma porque estamos en el mismo tiempo y espacio externo. Aguas con lo que les acabo de decir, ¿eh? Si la pregunta, y la voy a poner aquí porque me encantó. Si la pregunta es, y ustedes ya la tendrán que saber contestar. Cuando un niño que se crió por animales en la selva, se podría decir que cuando llegue aquí a la ciudad, pues en sí no pasaría por todo esto que comentamos. ¿Por qué? ¿Qué podrían poner? Esta está muy buena, se los juro. Un niño se cría con animales en la selva. Llega a la ciudad. Voy a cambiar esto. ¿Conoce de la misma manera? ¿O no? ¿Quién se avienta? Creo que tiene la misma potencia para conocer en cuanto se le empiezan a presentar los nuevos fenómenos, ¿no? En la selva tenía un ambiente al que conocía y desde su manera humana también los ambientes que se le presentaban. Y al llegar a la ciudad, pues interrelacionará con otro ambiente, pero tendría la misma potencia que cualquier otro nacido aquí. Posiblemente bien, Fernando. Gracias. Eso, Sofía, cuando dices allí que todos conocemos la misma forma, todos ordenamos la misma forma, y porque todos estamos en el mismo tiempo y espacio externo, es por la condición del ser humano. Sí. Creo que Kant lo menciona, ¿no? Entonces, o sea, que en ese caso, el niño que se cría con animales llega a la ciudad, claro, exacto, ok. Entonces puede conocer la misma, o sea, puede conocer de la misma manera por su condición de ser humano, porque tiene la potencia, como dice el compañero, de las formas, bueno, no sé si la palabra sería potencia allí, ¿no? Pero tiene las condiciones de las formas puras las condiciones puras, perdón. Acabas de
decir algo muy bueno. Condiciones puras del entendimiento. Perdón, se me... Y no Yo tengo solamente... una duda, qué pena, yo tengo una duda. Dime, Néstor. O sea, sí, pues no sé, de pronto es una pregunta tramposa Dale, o dale. yo Me sé, no gusta. sé. Porque ahorita estábamos hablando que Kant no habla o no expone como tal o no es partidario de la verdad por correspondencia, ¿cierto? Ajá. Si decimos que Kant no ve que todo lo que ocurre en la sensibilidad requiere que sea o que se corresponda con un concepto o algo dado en el entendimiento, ¿cómo podemos decir que todo ser humano, ¿sí?, le corresponde los principios a priori del conocimiento? Dice Si una es así, palabra tramposa. si es verdad que todos los humanos conocemos de la misma manera, entonces tendríamos que decir que Kant sí habla de una verdad por correspondencia. Pero si decimos que Kant habla o dice que no todos conocemos de la misma manera, podríamos o cabría la posibilidad de que Kant no fuera partidario de la verdad por correspondencia. Entonces, no sé, De ¿cómo hecho, la responderías? bien, no es nada tramposa. Nada, 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 nada. Porque es una pregunta que en principio me deja aclarar varias cosas. Y gracias. Ok. Sí, vamos a meterlo aquí. La diferencia está, y esto creo que les va a ayudar, en la estructura trascendental de cómo conocemos. Nosotros, en efecto, por conocimiento universal y necesario tenemos que conocemos de la misma forma y ordenamos de la misma forma por la estructura trascendental que tenemos. El caso de la verdad por correspondencia, y lo voy a poner acá, es que es a todo objeto que exista en mi mente debe corresponderle algo en el mundo. Ay, puse aquí otra cosa. Voy a poner un ejemplo un poco, ahora sí voy a hacer yo un ejemplo tramposo. Díganme, ya sé. ¿Pueden pensar en un animal de 3 cabezas, con lengua de lagarto, con... me quiero... Sí, justo es de lo que habla Hume. Muy bien, Daniel. Vamos a ponerlo. Sí. Ahorita lo vamos a poner. Exactamente. Lo acaba de decir muy bien, Daniel, pero ahorita lo voy a poner. Vamos a pensar en un animal que tiene 3 cabezas, lengua de lagarto, dientes de vampiro. Les aseguro que todos ustedes lo pueden imaginar. ¿Cierto o falso? Sí, ¿no? A ver, llévenmelo al mundo real. No, pues no puedo. Bueno, al menos yo no conozco un animal así. No conozco empíricamente un animal así. Pero sí fraccionado. Sí lo puedes hacer fraccionado, claro, esa es la idea. Lo haces fraccionado y lo puedes poner en partes, pero como tal el conjunto del animal que les acabo de dar no existe como tal en el mundo. La verdad por correspondencia es que a todo objeto que existe en mi mente, o sea, eso que les acabo de dar, les debe corresponder algo en el mundo. No hay algo en el mundo que le corresponda a eso. Claro, puedes poner ahí fracciones y todo. Y hay mucha gente que te va a decir, no, es que sí hay. Bueno, ok, pero tendrías que demostrarlo empíricamente. Estaba pensando ahorita en un ejemplo, pero no me voy a meter en un problema enorme. Entonces, justo lo que nos decía Daniel era esto. Esto lo dice Hume, justamente. Y miren que él es hueso colorado empirista, ¿no?
De justamente que uno puede imaginar mucho, pero no significa que exista. ¿No? Ahí está, por eso les digo, no es tramposa, nada tramposa lo que acaba de decir. Ahora, si yo me regreso al conocimiento universal y necesario, claro, ustedes pudieron entenderme perfectamente por la estructura trascendental que nos comenta Kant, que todos tenemos, todos. Esto, por favor, pónganselo así como si fuera, como si se lo grabaran así en piedra. Porque todos, a eso se refiere con lo universal y necesario. En el caso de la verdad por correspondencia, en principio la verdad por correspondencia refiere a los empiristas. A los que Kant ya llamó, ¿cómo? Dogmáticos. Porque en principio ya llegó el problema de la probabilidad. O sea, es probable que exista, pero no significa que exista. Entonces, si yo me voy al caso de Kant, todos conocemos de la misma forma y todos ordenamos de la misma forma por nuestra estructura trascendental, es decir, porque todos tenemos las mismas categorías, los mismos juicios y digamos también el mismo espacio y tiempo trascendental, no metafísico. ¿Vamos bien entonces? Néstor, ¿cómo ves? ¿Salgo y paso el examen o no? Tú dime. Pues igual no me queda claro, pues con todo respeto te digo que sí es cierto que eso lo plantea Kuhn, pero no veo cómo Kant puede salirse de eso. ¿Sí? De una u otra manera, desde que se publicó la crítica de la razón pura, en todos los ladrillos que edificaban su construcción teórica se vino abajo. ¿Sí? Críticos de Herbert, Jacob, bueno, un montón. Y precisamente el punto crucial de eso es ese subjetivismo. ¿Cómo podemos pretender generar un universal, ¿sí?, innecesario a través de la subjetividad? ¿Sí? Más que yo ser un crítico de Kant, es tratar de dar respuesta a esas problemáticas que plantean. Y pues me parece que ese ejemplo que puso el compañero lo expone completamente a través de esta formulación que yo te hice, más que sea realmente por la verdad por correspondencia, porque también podemos hablar de un plano metafísico, un plano ontológico, en el que podemos hallar características de seres humanos o sí, comunes, pero tratar de decir que todos pensamos de la misma manera, me parece que estaríamos entrando también en un dogmatismo que es el que Kant está discutiendo precisamente. Entonces, si bien Kant tiene herramientas como para poder solucionar esto, y tratar de decir que más de que todos tengamos las mismas capacidades o tengamos las mismas características para conocer, es de tener la misma posibilidad, ¿sí? Podemos conocer, podemos pensar, de ahí surge la autonomía o la mayoría de edad que él menciona. Pero de una u otra manera no deja de ser problemática la solución. Pero me agrada que hayas encontrado como un camino y me gusta escucharlo. Bien, a ver, voy a tratar como de hacer varios puntos que me han gustado mucho. Gracias. En efecto, la parte de la autonomía en Kant, pero van. Hiciste muchos puntos ahorita y me gustaron. Voy por uno. Bueno, voy primero por la verdad por correspondencia y luego me voy a la práctica. En la verdad por correspondencia, sí, en efecto, Kant en algún momento, y con todo y que mi corazón ama muchísimo a Kant, lo tengo que aceptar. Kant en algún momento habla de que la formulación de la estructura trascendental se hizo de manera subjetiva, o sea, es a partir de él y de lo que ha visto y tal vez, pues comprobado, ¿no? Con otros. Dice, bueno, la única forma en que yo lo pueda saber y que me pueda asegurar esto de mi estructura trascendental es pensando que todos tienen la misma estructura trascendental porque yo veo que todos conocen de la misma forma. Porque también hay que aclarar una cosa. En el momento, o básicamente, ahí voy, ahorita checo el chat. Básicamente en el momento en el que estamos, en el momento en el que está él, ¿qué es lo que se está buscando? La verdad, ¿no? La verdad de la ciencia, pero sobre todo la verdad teleológica.
el fin común de todos. Entonces, en el caso de la verdad por correspondencia, claro, hay un súper problema, porque lo que va a, no lo dice Hume porque si no sería como ponerse solito la cuerda, es que no todos tenemos las mismas estructuras, porque todos vemos de manera diferente y todos experimentamos de manera diferente. Esa es una de las cosas que tienen los empiristas, ¿no? Esto con Hume, aguas, porque hay otros empiristas que sí van a decir que en efecto el fundamento de todo es la experiencia, y la experiencia me puede dar un sano juicio sobre lo que todos conocemos como verdadero. A ver, ahorita voy a la parte práctica, déjenme ir al chat. Dice Daniel, y es que el problema que habla Néstor, no todos tenemos la misma capacidad cognitiva. Por ejemplo, niños con síndrome o cosas así, incluso de la selva. De mucho de Diego se habla en filosofía de la mente, del lenguaje. Ok. Hola Leslie, qué gusto verte por acá. Sí, justamente a esa parte iba, a esa pareaude. Ok, ahora que vimos la parte cognitiva, no voy a meter ahorita el caso con niños con síndrome, de hecho con niños, o de hecho con enfermedades mentales, porque Kant sí tiene un apartado de esto, y de hecho se llama así, el caso de las enfermedades mentales. Es un libro que él escribe. Si quieren después lo analizamos, pero no lo voy a hablar ahorita porque sería meternos en otra bronca, porque de hecho sí los toma en cuenta. Enfermedades de la cabeza. Gracias, Dani. Entonces, no vamos a meternos ahorita, aunque estaría bien padre analizarlo, ¿no? Ok, en la parte de la práctica, en efecto, una de las cosas que pide Kant es el sapere aude, ¿no? Atrévete a pensar por ti mismo. Porque aquí está hablando de la práctica, no de la parte teórica. Recuerden que la crítica de la razón pura solamente es la parte teórica, sobre cómo es que conocemos. Acuérdense que la pregunta inicial es ¿cómo conocemos? Entonces no puedo juntar por ahora la parte práctica con la parte teórica, porque si no justamente habría un problema. Ahí tenme un segundo, por favor. Ok. Bien, ¿vamos bien entonces? Y por eso le decía a Néstor hace ratito, me gusta mucho porque en efecto pueden suceder que le digan a Kant, oye, pero por ejemplo en el caso de piensa por ti mismo o atrévete a pensar por ti mismo, pues no se cumple en inicio lo que me has dicho en la parte de la crítica de la razón pura, porque se supone que todos conocemos de manera igual. Sí, pero todos conocemos de manera igual y lo que se supone deberíamos actuar. Eso es en la crítica de la razón práctica. Son dos cosas distintas. No sé si acá vamos bien. Néstor. Yo, pues yo quizás te metí en un embrollo que no debía para seguir con la explicación del texto, pero quizás de pronto yo podría salvarlo, que es una reflexión que he hecho bastante tiempo. Siempre me ha carcomido, y de pronto cuando uno está leyendo la crítica de la razón pura al principio y empieza a leer los comentaristas, uno dice, no, esto no puede ser verdad, ¿sí? No puede ser que Kant se equivoque. Y sí pasa, o sea, sí se equivoca, lamentablemente. Pero yo lo que he podido tratar de analizar a través de este subjetivismo, desde cuál parte Kant y que pretende formular el conocimiento universal, me parece que él sigue a Rousseau. Entonces, Rousseau tenía una frase y dice que la característica principal del ser humano es la soledad, ¿no? Y esa soledad se ve envuelta en la categoría del yo, ¿sí? Nadie puede conocer si no es a través de sí mismo, si no es a través de su subjetividad. Si Kant parte de ahí, podríamos decir que, siguiendo a Rousseau, no hay otra manera de formular lo universal, si no es a través de nuestra subjetividad. Pretender que esa universalidad sea verdad, eso es el paso peligroso que podríamos llegar a tener y llegar al dogmatismo. Y precisamente me parece adecuado cuando Kant no habla de verdad, sino habla de certeza. Bien. ¿Sí?
Y cuando vea las categorías, cuando vea el conocimiento, cuando vea las facultades, no las ve como de una forma estática y decir que todos debemos conocer espacio y tiempo de la misma manera, todos tenemos que tener las categorías en funcionamiento cada vez que pensamos un objeto, sino que eso se va dando con como una especie de entrenamiento, una especie de ensayo. Entonces, no es que el universal sea innato y nos determine a los seres humanos, sino que lo universal y lo a priori son herramientas que podemos usar, digamos, también como una analogía con Wittgenstein, pero me parece que podemos rescatar a Kant de esa manera. Esa subjetividad es algo que es la única característica humana que tenemos, y por eso el yo es tan importante, y por eso también, obviamente, dialogar con el otro, conocer al otro, es lo que va abriendo nuestra capacidad de formar principios para conocer. Quería terminar ahí, no sé si quieres seguir con el análisis y ya, qué pena contigo. No, estuvo muy bien esto, porque de hecho lo que acabas de hacer es que cuando lleguemos básicamente al inicio de la estética trascendental, todo esto les va a quedar súper claro, y de hecho creo que nos vamos a ir así. Voy a cerrar como esta parte. En efecto, y es una de las cosas que yo siempre pongo, la parte del yo kantiano es muy importante, igual que la parte de la subjetividad. En efecto, el término de verdad se puede cambiar por certeza, y eso es muy bueno. No es algo innato como la parte cartesiana, sino en efecto es que ahí está la palabra de todo, es lo trascendental, las condiciones de posibilidad que te van a permitir conocer. Con eso voy a cerrar esta parte para básicamente continuar con lo demás, y que se acuerden cuando dice Kant, todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo conocimiento procede, o precede, no me acuerdo la palabra, de la experiencia. Ahí está el margen de todo. Y eso lo pueden ver ahora sí con verdad por correspondencia y toda esta parte que hemos visto. Así que vamos a continuar, ¿vale? La sesión se va a cortar en 8 minutos, entonces les pido nuevamente nos volvamos a conectar. Vamos a intentar terminar el prólogo a la segunda de menos. Dice, la matemática y la física son los dos conocimientos teóricos de la razón que deben determinar a priori sus objetos. La primera, o sea, la matemática, de manera enteramente pura. La segunda, de manera pura, al menos en parte. Luego, empero, también de conformidad con otras fuentes de conocimiento que aquella de la razón. Ahorita vamos a explicar todo esto. La matemática, desde los tiempos más antiguos que alcanza la historia de la razón humana, en el admirable pueblo de los griegos, anduvo por el camino seguro de una ciencia. Ahí voy a hacer una pequeña acotación. En algún momento creo yo que una de las mejores que se pueden conocer de Grecia, y que tampoco casi nadie conoce, es Hipatia de Alejandría. Entonces ahí sí pueden ver algunas cosas de Hipatia, les va a funcionar bastante en la matemática. Dice, pero no se ha de pensar que le haya sido tan fácil como a la lógica, en la que la razón solo tiene que ocuparse consigo misma, encontrar ese camino real, o más bien abrírselo a sí misma. Creo más bien que durante mucho tiempo, especialmente entre los egipcios, no hizo más que tanteos, y que esa transformación hay que atribuirla a una revolución producida por la feliz ocurrencia de un único hombre en un ensayo a partir del cual ya no se podía errar del rumbo que se debía tomar. Y la marcha segura de una ciencia quedó trazada y emprendida para todos los tiempos y hasta las infinitas lejanías. La historia de esta revolución del modo de pensar, que fue mucho más importante que el descubrimiento del camino en torno al famoso cabo, y la del afortunado que la llevó a términos, no nos ha sido conservado. Pero la leyenda que nos transmite Diógenes Laercio, por cierto, sus libros están bien padres, quien nombra a los presuntos descubridores de los más pequeños elementos de las demostraciones geométricas, aun de aquellos elementos que, según el juicio vulgar, no requieren demostración, demuestra que la memoria de la transformación efectuada por la primera traza del descubrimiento de este nuevo camino debe de haberles parecido extraordinariamente importante a los matemáticos, y que así se volvió inolvidable.
El primero que demostró el triángulo isósceles, ya se haya llamado tales o como se quiera, tuvo una iluminación, pues se encontró que no debía guiarse por lo que veía en la figura, ni tampoco por el mero concepto de ella, para aprender, por decirlo así, las propiedades de ella, sino que debía producirlas por medio de aquello que él mismo introducía, a priori, con el pensamiento según conceptos, y exhibía por construcción en ella, y que para conocer con seguridad algo a priori no debía atribuirle a la cosa nada más que lo que seguía necesariamente de aquello que él mismo había puesto en ella según su concepto. ¿Alguien quiere decir hasta aquí algo? También me pueden decir, no entendí nada, puede regresar, no pasa nada. Daniel, ¿qué fuese? Ahí, por ejemplo, te estoy refiriendo por ejemplo, los conceptos que tenemos ahora de los ángulos, de cómo se forma el triángulo y cuestiones así. O sea, cuestiones que no se ven en un triángulo físicamente, pero que empiezas a imaginar para representarlo. ¿A eso se podría estar refiriendo? Me gustó la palabra que usaste. Sí, lo puedes representar. De hecho, está muy bien esa palabra. Voy a leer otra vez esa partecita porque me parece que deja muy claro ahí. Dice, el primero que demostró el triángulo isósceles, ya sea llamado tales o como se quiera, aparte me encanta, es así como, pues, tal vez sea ese, ¿no? ¿Quién sabe? Tuvo una iluminación, pues encontró que no debía guiarse por lo que veía en la figura. En efecto, no es solamente lo que ves, ni tampoco por el mero concepto de ella. O sea, si yo te digo triángulo isósceles y no conoces nada del triángulo isósceles, pues está bien padre, ¿no? ¿Quién sabe qué sea? Para aprender, por decirlo así, las propiedades de ella, sino que debía producirlas por medio de aquello que él mismo introducía a priori con el pensamiento según conceptos y exhibía por construcción en ella. Es que aquí está padre, porque te está hablando de un... Vamos, me voy a ir anterior. ¿Qué es a priori? Que anteceda la experiencia, ¿no? Ok, lo voy a dejar así. Vamos a leerlo de sí por esa manera. Por medio de aquello que él mismo introducía antes de la experiencia con el pensamiento según conceptos. Son extraño, ¿no? Pues no sé, yo lo estoy relacionando, no sé, y estoy pensando ya cómo tomar esa cita para hablar del esquematismo. No sé si me parece que eso tiene que ver, porque está hablando que tiene que alejar todo lo que él ve, es decir, todo lo sensible, y tiene que alejar lo conceptualmente dirigido a ese objeto, y aportar o producir todo lo que surge del mismo sujeto. No sé si ese punto intermedio, esa cópula, podría relacionarse con el esquematismo. De hecho, sí. ¿Se acuerdan que les dije que era a priori? Daniel ya lo puso en el chat. Es que de ahí viene todo. El a priori, acuérdense, se da con la experiencia, no antes de la experiencia. Y justo es lo que está diciendo Néstor. Hay una cópula ahí perfectamente que se entiende entre lo subjetivo y la experiencia propia. Entonces dice, por medio de aquello que él mismo, o sea, el sujeto tales o como se quiera llamar, introducía a priori con la experiencia, con el pensamiento, según conceptos que ya tengo con la experiencia y que aparte están siendo introducidos por mí. Les vuelvo a decir, si yo les digo triángulo isósceles, no, pues está bien padre. Pero si yo no tengo un referente de la experiencia, pues es obvio que no sé a qué se está refiriendo. Ok. Bueno, vamos bien, creo yo. Termina esta cosa, voy a parar un ratito la sesión, el video. Termina esto en 1 minuto 26 segundos. Mi pregunta es, ¿quieren que continuemos a ver hasta dónde llegamos con el prólogo? Tengo yo espacio hasta las 2:30. ¿O quieren Sí, perfecto. Sí.
¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, los demás, ¿qué opinan? ¿Seguimos? ¿No seguimos? ¿Sí? Va. Sí. Gracias. Perfecto, continuamos entonces. Vamos a hacer algo. Ahorita que termine esta parte, voy rápidamente por agua. Si quieren, vayan rápidamente por agua y nos conectamos en 2 minutos, ¿vale? Voy a dejar abierta de todas formas la sesión, pero espérenme tantito para ir rapidísimamente por agua. Entonces, ahorita los veo. Recuerden entrar otra vez con la misma sesión. Sí. Vale, ahorita nos vemos. Entonces, vamos a seguir. Dice, la ciencia de la naturaleza tardó más en encontrar la carretera de la ciencia, pues hace apenas un siglo y medio que la propuesta del ingenioso Bacco de Verulam en parte dio ocasión a este descubrimiento y en parte más bien lo estimuló, pues que ya se estaba sobre el rastro del descubrimiento, que también puede explicarse por una rápida revolución del modo de pensar. Aquí solo tomaré en consideración la ciencia de la naturaleza en la medida en que está basada en principios empíricos. Fíjense aquí lo que dice, solo tomar en consideración la ciencia de la naturaleza en la medida en que está basada en principios empíricos. ¿Cuál es la ciencia de la naturaleza? Porque esa parte también es una pregunta que después hacen. ¿Sí? ¿Cómo a qué se refiere con la ciencia de la naturaleza? La física, bien. Pues la física solamente está basada en principios empíricos. Pónganlo ahí así como recordatorio. Cuando Galileo hizo rodar por el plano inclinado sus esferas, con un peso que él mismo había elegido, o cuando Torricelli hizo que el aire sostuviera un peso que él mismo había pensado de antemano, igual al de una columna de agua por él conocida, o cuando en tiempos más recientes Stahl transformó metales en cal, y esta otra vez en metal, quitándoles algo y dándoselo de nuevo, se encendió una luz para todos los investigadores de la naturaleza. Comprendieron que la razón solo entiende lo que ella misma produce según su propio plan, que ella debe tomar la delantera, con principios de sus juicios, según leyes constantes, y debe obligar a la naturaleza a responder sus preguntas. Mas no debe solo dejarse conducir por ella como si fuera llevada del cabestro, pues de otro modo, observaciones contingentes, hechas sin ningún plan previamente trazado, no se articulan en una ley necesaria, que es, empero, lo que la razón busca y necesita. ¿Qué va a buscar la razón? Una ley necesaria que tenga varios principios, como la ciencia de la naturaleza, ¿no? Como la física. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Nadie se ha quedado? ¿Todo bien? Yo les dije, después de esto todo va a empezar a ser más fácil. Ok. La razón, llevando en una mano sus principios, solo según los cuales los fenómenos coincidentes pueden valer por leyes, y en la otra el experimento, que ella ha concebido según aquellos principios, debe de dirigirse a la naturaleza para ser, por cierto, instruida por esta, pero no en calidad de un escolar que deja que el maestro le diga cuanto quiera, sino en calidad de un juez en ejercicio de un cargo, que obliga a los testigos a responder a las preguntas que él les plantea. Es decir, yo puedo tener una ciencia, pero si a esa ciencia yo no le hago preguntas, ¿qué puede suceder? Igual se cae en un dogmatismo, ¿no? ¿Cómo? Se podría caer en un dogmatismo. Ok. No cuestionarías su veracidad. La darías por hecho, ¿no? Y no habría problemas y posiblemente la puedo tomar como una ley universal y necesaria, pero posiblemente aparezca algo que me diga que ni es universal ni es necesaria, ¿no? Eso pasaría, ¿no? Se estanca. Se estanca, exactamente. De hecho, cuando les lleguen a preguntar, me acordé ahorita, oye, ¿para qué estudiaste filosofía? Para no estancarme, pregúntaselo a Kant, ¿no? Y entonces ya, ¿no? Hay una maravillosa explicación de que necesitas estarle preguntando y planteándote cuestiones
que sobrepasan justamente a la propia razón. Y dice, y así incluso la física tiene que agradecer la tan provechosa revolución de su manera de pensar únicamente a la ocurrencia de buscar en la naturaleza, no atribuirle de manera infundada, de acuerdo con lo que la razón misma introduce en ella, aquello que debe aprender de ella, de lo cual ella, por sí misma, no sabría nada. O sea, la física por sí sola no puede saber cosas de ella misma si no hay otra cosa, un juez que se esté preguntando. Solo por esto la ciencia de la naturaleza ha alcanzado la marcha segura de una ciencia, mientras que durante muchos siglos no había sido más que un mero tanteo. ¿Se acuerdan que cuando empezamos la lectura, no, creo que fue en la segunda, sí creo que sí, les dije, es muy complicado hacer la traducción de fisis? Viene de esto. ¿Por qué? Porque fisis para los griegos, pues como tal es naturaleza con mayúscula, ¿no? Pero si ustedes dicen fisis actualmente, la traducción posiblemente sea física o naturaleza con minúscula. ¿Cuál es la diferencia? Creo que también un poco lo que quiero que vean es que se puede hacer filología con este tipo de cosas. ¿Cuál sería la diferencia? Si no me entendieron la pregunta, ahorita se las vuelvo a hacer. Va la pregunta nuevamente. Si pueden prender sus cámaras, se los voy a agradecer, porque si no, luego siento que le hablo así como a la máquina y me siento en... Ay, no sé, me siento rara. Me siento como en naturaleza muerta, una cosa así, hablando de naturaleza. Bueno, a ver, ahí les va la pregunta. Al inicio, cuando empezamos a hacer esta lectura, yo les dije, por ahora no les voy a dar la traducción de fisis, porque fisis en griego es naturaleza con mayúscula. No les voy a explicar eso ahorita, eso les comenté. Y fisis actualmente se puede traducir como física o naturaleza con minúscula. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la fisis griega y la fisis de la que está hablando Kant o hasta de la fisis con la que se habla actualmente? Podría ser posiblemente que se le dé dentro del rango de las definiciones como un universal y un particular. Ok, sí, sí. Un universal podría ser fisis griega y un particular podría ser fisis de la que hablamos actualmente. ¿Qué más podrían agregar? Lo digo porque en la misma lectura se los pone. Durante siglos no había un mero tanteo. Dime, Leonardo. El valor empírico, ¿no?, que tiene la actual, una fisis actual. Ok. Hoy no sé si solamente la física actualmente solamente sea práctica, porque hay mucha teoría dentro de la física actual, de la física actual. De hecho, es muy chistoso porque actualmente la física y la filosofía se parecen. Solamente que la filosofía, bueno, la física habla de lo que acontece en la naturaleza con leyes, aunque no forzosamente necesarias. ¿Y la filosofía de qué habla? Pues de nuestro conocimiento. Ok, ¿de qué más habla la filosofía? Uy, creo que esa pregunta se la tuve que haber hecho al inicio. De las causas, del conocimiento, ajá, de todo. De todo, ¿no? O sea, pero
A ver, creo que me voy a parar aquí y aquí vamos a cerrar este punto. Porque después viene el problema de la metafísica y la neta es que ese tema sí me lo quiero aventurar con ustedes, padre. Y luego habla de las intuiciones y esta cosa. Voy a parar aquí Al principio los griegos hablaban de la naturaleza, ¿no? O sea, los llamados presocráticos, ¿no? Sí, yo siempre digo que los mal llamados presocráticos, ¿no? Pero... ¿Por qué? Porque ellos eran contemporáneos a Sócrates, conocían a Sócrates, o porque cuando se te define como pre, es que, ok, es antes de Sócrates, pero porque tuviste cierta relación con Sócrates. Y más bien eran filósofos de la naturaleza. Correcto, filósofos de la naturaleza, exacto. Ah, ok, te entiendo. Entonces, creo que eso más bien es por terminología. Soy bien sangrona con eso, discúlpenme. Exacto. No, está bien. Es que así tiene que ser el filósofo también, ¿no? Los físicos les decían, ¿no? Justo ahí el término es un poco chistoso, porque cuando tú entras a una lectura sobre historia de la filosofía, muchos lo ponen como los físicos, y la neta es que no eran físicos, eran filósofos de la naturaleza, ¿no? Porque en ese momento como tal la ciencia no era lo fuerte era ser filósofo. O sea, se acordarán ustedes, ¿no? En la apología de Sócrates, pues ahí las diferencias que hacen. Entonces, no sé por qué me acordé de la apología. Bueno, el punto es que, ¿por qué los quise regresar a esto? ¿Cuál sería entonces, y creo que tal vez por salvarnos un poco, ¿por qué los filósofos somos importantes actualmente? O sea, sí está bien padre los físicos y los químicos y los abogados y así está bien padrísimo, pero ¿por qué los filósofos somos importantes? Fíjense, me voy a ir a lo malo. Por el pensamiento crítico. ¿Pero de verdad lo tenemos todos? Pues evidentemente no, eso también hablar de una generalidad, decir que de verdad la universidad lo forma uno críticamente, más bien a seguir teorías o volverte, no sé, como seguidor de Kant o de Heidegger, Husserl, no sé. Pues no todos podemos ser críticos, ¿no? Porque también ser crítico con uno mismo, uno más, es también muy difícil, pero me parece que sí le da, la filosofía sí le brinda a uno la oportunidad de dudar, ¿no? De dudar, de asombrarse, no sé, tantos adjetivos que que ha tenido la filosofía en el transcurso de la historia, Lyotard, un montón, que no sé, que estudiamos yo creo que en los cursos de introducción a filosofía, pero me parece que la filosofía se necesita en este momento es precisamente por eso, por tanta verdad absurda o verdad que se encuentra, digamos, en Internet, gente que cree que lo sabe todo ahora y necesariamente necesitamos más bien un pensamiento crítico, más que saber, necesitamos es conocer, ahí sí, como dice la hermenéutica, ¿no? Comprender. Y yo creo que por eso es necesario el filósofo. Siempre ha sido así. O sea, un filósofo sin crítica no, o filosofía sin un pensamiento crítico me parece que no podría ser. O sea, el hecho de desvelar, de quitar la obviedad, o sea, ese es el trabajo del filósofo y me parece que es a través de la crítica. Ok, yo estoy en total acuerdo contigo. Creo también ay, perdón. No, dime, te escucho. Lo del filósofo es porque se trata de estudiar los conocimientos, pero en los fundamentos, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos del conocimiento? ¿Cuáles los principios? ¿Cuáles son las primeras causas que nos hacen preguntarnos acerca de lo que da cuenta el mundo, ¿no? Por ejemplo, la metafísica de Aristóteles, hay un libro que empieza, pues no todo ser humano desea conocer, ¿no? Entonces es como que en ese sentido el filósofo no es que se contente, por decirlo de alguna forma, con decir, bueno, esa es la luz, ¿no? La luz es porque, bueno, la física, la química lo describe de esa forma, sino que siempre quiere
llegar como que a los fundamentos de ese conocimiento, ya. ¿Por qué la luz es una corriente de electrones y todo? Ya, pero ¿qué cosa hay debajo de eso? Entonces es como que en ese sentido se trae incluso discusiones y conversaciones de muchos siglos atrás, no solamente actuales. Y también es que todos somos seres humanos y estamos en la misma tierra, pues, ¿no? Entonces como que tenemos esas preguntas acerca de los objetos tanto físicos, materiales, como también los que no se pueden conocer. Creo que es una de las cuestiones por las que uno entra a filos, ¿no? Bueno, al menos en mi caso yo entré a filos como una por saber fundamentos, por saber la verdad, por todo eso que me habían contado que existía, ¿no? Pero lo cierto, y creo que por eso me gusta tanto Kant, es que Kant logra, según yo, pueden hacer ahí perspectivas miles, pero Kant logra hacer que las preguntas que parecían no tener sentido, las logra poner en algún peldaño, como por ejemplo el punto de la metafísica, que claro, tenían mucho sentido para los griegos, pero si seguimos el recorrido, parecía que la metafísica iba desapareciendo y tenían más importancia las ciencias exactas. ¿Por qué? Porque era lo tangible. ¿Por qué? Porque es lo que yo podía demostrar. Habían muchas cosas de por medio, ¿no? Pero como tal, la metafísica empezó a perderse. Y entonces, ¿qué sucede para la época moderna? Pues claro, viene la Ilustración y yo tal vez no suelto a Kant porque por mucho que me pueda gustar Heidegger, y sí lo admito cañón, también es cierto que tú necesitas de dónde agarrarte. Y Kant es uno de ellos. O sea, Kant te dice, ok, ni la experiencia ni la razón. Hay un punto medio en esos dos. Porque ya nos dimos cuenta que la experiencia nos trae problemas y que la razón nos trae problemas. Y es una de las cosas que yo siempre digo con Heidegger. Bueno, tal vez Heidegger latina en el hecho del contexto histórico. Pero hay más cosas de por medio. O sea, la filosofía, una de las cosas que tiene, y por lo cual yo creo que no va a tientas, ¿no? Como lo marca la física, es que la filosofía te permite, en efecto, dudar. Te permite hacer preguntas que obviamente no vas a responder, pero que te son necesarias. Y que sinceramente, y ahí sí me voy a subir al trono, no cualquiera puede hacer. Una cosa muy peligrosa, y aquí me voy a quemar, es que posiblemente la academia te muestre la forma. Y es bien complicado no estar dentro de la academia. Pero cuando sales de la academia y lo haces práctico, como lo que estamos haciendo ahorita, te vuelve pesado, nadie te cree, ¿para qué sirve? Todos te cuestionan. O sea, son de las cosas más difíciles que te pueden pasar, porque en principio, ¿en qué trabaja un filósofo? ¿No? O sea, el filósofo rey de la República en plan, sí, claro, ¿no? ¿En qué trabaja un filósofo actualmente? ¿Maestro? Si es que bien te va. Taxista. Taxista, claro. No te puedes hacer de Uber, claro. Traductor, tal vez. Corrector de estilo. Corrector de estilo, ¿no? Pero si tú le dices a una persona, te juro, en política me quemé. No, pues sí, en política también es cierto. Si es que te va muy bien, ¿no? Si es que realmente necesitan a un político filósofo, diría Platón. O sea, ¿qué es lo que hace el filósofo actualmente? Cosas que parecen no necesarias. Pero es que yo no sé si el problema es qué puede hacer el filósofo o qué le dejan hacer al filósofo. Porque la sociedad está construida de una manera científica, de otras maneras, hasta la psicología llegó a suplantar de otras maneras como la forma de pensar del sujeto y se volvió una ciencia y a través del psicoanálisis y un montón
de métodos del conductismo, pero la filosofía, digamos, que no cabe en un rango social técnico, mecánico, del que necesita la producción industrial, del que necesita la organización administrativa, no sé, pero el filósofo no es tan indispensable en ese tipo de cosas. Un psicólogo podría suplir a un administrador, un administrador podría suplir, no sé, quizás a un contador, o bueno, cosas así, pero el filósofo tiene una característica laboral muy ligada a la educación en esta sociedad. Entonces, desligarlo de eso y ponerlo en un tema más práctico es una forma discutible. O sea, quizás lo que dice el compañero también en la política, pero muy afortunado que en la política siendo filósofo. Sí, sí, sí. Yo creo que una de las cuestiones más fuertes, y qué bueno que se dio la oportunidad de hablar de esto, es que ahora que estamos en la pandemia, no sé si a ustedes les ha tocado, pero somos tan afortunados porque nosotros podemos estar en casa, leyendo, dando clases en casa, explicándole a todos en casa, y no tienes la necesidad de salir. ¿Qué tan afortunados somos como filósofos? Y voy a poner filósofos entre comillas, porque al menos yo sigo siendo estudiante de filosofía. Hablarme como filósofa me puede pesar mucho, pero ¿qué tan fortuna, qué tanto éxito puede tener el filósofo que de hecho le somos necesarios a la gente? Como sea, ¿eh? Si alguien tiene una duda, te preguntan. Oye, ¿cómo se dice? Te preguntan. Oye, ¿qué puedo leer? Te preguntan. Que nosotros no sepamos cobrar por eso es diferente. Porque también nos han vendido la idea bien fea de que el filósofo socrático no cobraba, ¿no? Esos fregados sofistas, mal pedo. Pero también lo cierto es que estamos actualmente en un lugar capitalista que sí o sí necesitamos cobrar nuestro trabajo. Sí, yo lo he dicho en otros cursos. Si queremos que la filosofía vuelva, hay que darles a los demás el porqué de que vuelva. Y es con este tipo de trabajos. Para todos es que Kant es bien difícil. Claro, si no lo lees, te va a ser difícil. Es que Sócrates es bien difícil. Pues sí, si no lees a Sócrates, bueno, si no lees a Platón, te va a ser muy difícil. Pero ¿por qué le dan más importancia a otras áreas? Porque hasta nosotros mismos como filósofos nos hemos echado para atrás. Entonces, la tarea que les voy a dejar ahora es piensen qué les gustaría hacer para que la filosofía regrese. Que nos volteen a ver y que digan, ay, miren, sí sirven. No lo necesitamos, sinceramente. Pero, yo siempre lo digo, ¿de qué manera se venderían para que vean que su trabajo sí sirve? Y no solamente en la academia. Actualmente... Sofía, disculpa que te interrumpa allí rápido, pero precisamente yo pienso mucho en eso sobre cómo tú en vender tu trabajo, o sea, o cómo venderte como persona, porque yo creo que una de las cosas que a mí me hizo entrar en filosofía fue eso. Yo estuve más de 10 años en una corporación y cuando ya veía, digamos, anomalías en torno al trato del ser humano, ¿sabes? Ya te hace cuestionarte muchas cosas, pero entonces es eso, ¿no? O sea, lo digo no con la intención de rebatirte lo que te estás diciendo, ¿no? Porque hay que ser muy pragmático y sobre todo en estos tiempos, y lo acabas de decir muy bien, pero creo que hay algo allí, o sea, esa línea muy delgada no sé si lo estoy diciendo de manera correcta, pero eso de venderte, porque eso precisamente es lo que nos ha, digamos, entorpecido un poco con respecto a la empatía entre nosotros y viendo la actualidad de la pandemia, y como que parece que cada quien igual está por su lado, ¿no? Siendo totalmente crítico. Entonces, no sé, pues te pregunto, ¿no? Es una inquietud siempre que me ha surgido. Y también se la hago a los demás de qué pienso, porque, no sé, pues, a lo mejor estoy pensando de manera errada. No sé.
A ver, sí, qué bueno que lo aclaras. ¿A qué me refiero con venderse? No, aguas. No, ya está. Sí, me voy a ir hasta la parte grosera y absurda. ¿Han pensado por qué alguno de ustedes ha trabajado en un Uber? Y me voy a ir muy rápido porque está a punto de terminarse la sesión. ¿No? Ok. Yo trabajé mucho tiempo de Uber para terminar la licenciatura. En Uber, si tú te subes a trabajar, ganas aproximadamente 120 pesos por hora, ¿no? Hasta le estoy haciendo promoción al Uber. ¿Cuánto gana una persona de filosofía por dar una clase? 120 pesos por grupo. O sea, pero México está muy bien. Voy a utilizar una palabra horrible, está jodido. Eso quiere decir, y no voy a menospreciar a los Uber, porque también eso de estar sentado todo el tiempo, híjole, duele hasta lo que no. Pero, ¿por qué yo que me tuve que estar fregando casi 5 años en la carrera, tuve que estar sentada 10 horas en un Uber y me pagaban más que lo que yo estudié en la carrera? A eso me refería con venderse. Si alguien de Uber, si alguien que hace tacos, y muy respetable, no estoy diciendo que no, gana mucho más que nosotros, que nos arrancamos la piel y el cerebro y todo, algo estamos haciendo mal aquí. Pues no sé, Entiendo tu punto. No sé si eso es una característica general, porque digamos que eso le pasa a los abogados, a un montón de gente que digamos que termina su carrera y no ganan lo mismo, ¿no? Pero pues obviamente el filósofo es mucho más crítico. Claro, Y pues, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, yo podría conseguir trabajo de profesor, pero prefiero no, porque pues la paga es muy mala. Yo trabajo con el Estado y prefiero seguir así, y hasta que realmente, digamos, no pueda, digamos, llegar a dictar clases en una universidad que de pronto sí es mucho mejor pago, pues quizás podría aventurarme yo en el mundo de la educación, pero económicamente el mundo de la educación para mí no es una opción muy viable. Les voy a decir una cosa, yo aquí en México, sinceramente, así se lo digo, yo por hora cobro 250, ¿no? Porque literalmente me pusieron, o sea, o empiezas a valorar tu trabajo económicamente porque tienes que comer, o no vas a comer, ¿no? Y a veces siento feo porque odio así cobrarle a la gente cuando hago alguna clase. Pero también es cierto que necesito ponerme yo primero, y así se los pongo a ustedes, para que empiecen a valorar su trabajo de menos económicamente. Este seminario yo lo empecé a hacer no solamente para la gente que empezaba en sus clases de filosofía, sino para los que están después. Porque ya después de la academia, cuando sales de la academia, nadie te dice qué hacer. Nadie te dice, oye, ahora tienes que ir y agarrar tu currículum y poner sí, no, qué estudias, qué no estudiaste, por qué lo estudiaste. O sea, nada de eso te guían, nada. O sea, para encontrar una fregada maestría, bueno, se vuelve un suplicio. Entonces, yo nada más lo dejo como aclaración y nos vamos de esta sesión el día de hoy para, si pueden, los veo a las 4. El punto era, igual que Kant pensaba que la física estaba a tientas, me parece que actualmente los que estamos a tientas somos nosotros. Este seminario, o la idea de este seminario es recuperarnos y mostrarle a la gente que también servimos y servimos mucho más. Pero también es cierto que necesito mucho apoyo y ese apoyo es de ustedes. Por eso les he pedido de repetir así muchas veces que sigan el seminario, que me ayuden a compartirlo. No voy a ganar nada con esto, créanme, más que el hecho de que le llegue a la gente. Entonces, por el día de hoy los dejo de menos durante 1 hora y 20, porque al rato vamos a empezar con la otra sesión. De verdad espero puedan asistir.
porque me costó mucho trabajo hablar con Juan para que quisiera dar la sesión. Entonces, bueno. ¿Va a ser en vivo de Facebook o en Zoom también? No, es en Zoom. Yo creo que va a ser este mismo enlace. Pueden entrar con este mismo. Ya saben, si se corta, pueden estar entrando. Posiblemente se desespere un poco Juan porque no le sabe mucho la parte de la tecnología, pero voy a estar ahí también en apoyo con él, ¿vale? Entonces Sí. nos vemos en un ratito. Me dio mucho gusto verlos el día de hoy. Y la otra sesión de qué, ¿a qué hora será? Vamos a hacer una cosa. Vamos a conectarnos rápidamente a la siguiente, nada más para ponernos de acuerdo en qué día va a caer la siguiente sesión y sobre qué vamos a hablar, ¿vale? Voy a Perfecto, sí. terminar esta y nos conectamos nuevamente nada más para eso, ¿vale? Ahorita los veo. Sí, sí.